Canal Católico 57. Dios quiere hablarte. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de Camino hacia Roma a través de Canal 57, Canal Católico. Reciban un saludo de paz y bien todos los que nos sintonizan a través de este canal. A través de YouTube también usted puede darle seguimiento a estos programas a través del canal de YouTube de Canal 57, Canal Católico. Y también para todos nuestros amigos de Radio María Panamá y Radio María El Salvador. Vamos a tratar un tema bastante serio, bastante delicado, porque este tema es un tema que nos tiene que hacer reflexionar con respecto a ciertas actitudes de nuestra vida, a ciertas situaciones, que la palabra de Dios le llama pecado. Pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, que ofende a Dios, pero tenemos que entender, querido amigo, que hay una ley. Jesús dijo algo claramente, dijo algo muy fuerte. Él dijo, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. En física hay una ley que dice que toda acción hay una reacción. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros hacemos, pues vamos a recibir consecuencias de eso que nosotros hayamos hecho. Y precisamente de eso trata nuestro tema del día de ahora. Las consecuencias del pecado. Yo le invito para que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Las consecuencias del pecado. Dice la palabra de Dios: ninguno, cuando sea probado o tentado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni Él prueba a nadie, sino que cada uno es probado, tentado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Y esta es palabra de Dios. Entonces nosotros encontramos acá, queridos amigos, cómo está dándonos un proceso, cómo el proceso de la tentación, cómo el proceso nos lleva a otra situación, al final nos lleva al pecado, y lo más triste, que este pecado después nos lleva a esta muerte. Y vamos a entender qué significa esta cuestión. Dice en primer lugar Santiago, que nadie diga que es tentado, cuando esté bajo tentación, que nadie diga es Dios quien me está poniendo esta tentación, es Dios quien me está poniendo esta situación, porque ni Él es tentado por el mal, ni Él tampoco puede tentarnos al mal. Dios de ninguna manera nos puede incitar a nosotros al mal, sino que cada uno es tentado, es arrastrado, es seducido por su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? En el numeral 1264 del Catecismo de la Iglesia Católica nos explica qué es la concupiscencia. Dice el numeral 1264. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes de la vida, como las debilidades de carácter, etc. Así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o fomes peccati. La concupiscencia, dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado, de acuerdo a 2 Timoteo 2:5, y esto lo dijo el Concilio de Trento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Cuando nosotros recibimos el bautismo,
En ese momento nosotros estamos recibiendo la limpieza de nuestro pecado original. La palabra de Dios dice que hemos sido concebidos en pecado. Así lo dice el rey David, en pecado me concibió mi madre. Entonces el agua del bautismo lo que hace es que nos limpia, como dice San Pedro, es el agua que nos limpia, nos purifica, nos salva. Es el bautismo que nos salva, nos quita esa mancha de pecado original, pero en nosotros, los seres humanos, queda una condición, una situación que es parte de nuestra naturaleza caída, que la tradición, la enseñanza de la iglesia, la palabra de Dios le ha llamado concupiscencia, que quiere decir esa inclinación natural que todos nosotros tenemos hacia el mal. Y usted lo puede ver desde que nosotros somos niños. Por ejemplo, los que tienen niños pequeños, ustedes se cuenta que usted le dice a un niño pequeño, mira, por favor, sentate, ¿qué es lo que hace el niño? Lo primero que hace es levantarse y salir corriendo. Por eso es que en algunos casos en psicología infantil se le dice, mire, si quiere que su niño se siente, no le diga que se sienta, dígale que vaya a correr, porque él siempre lleva la contraria. Usted le dice al niño, anda a correr, el niño lo que hace es sentarse, y entonces ya ganó, usted tiene que ganarle la ventaja, porque nosotros tenemos esa inclinación. Nos dicen, no hagas tal cosa, es como que nos estén diciendo, anda a probar, anda a ver qué ocurre, anda a ver por qué te están diciendo que no. A eso se le llama concupiscencia. Pero de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, esa tentación nosotros no la recibimos de parte de Dios. La tentación es la sugerencia. Cuando el enemigo viene y en nuestra mente deposita la idea. Entonces, esa idea, si nosotros le damos cabida, si le damos lugar, entonces la concupiscencia se activa en ese momento. Porque la idea lo que hace simplemente es pues activar nuestro cerebro, empezar a pensar en aquello, y qué bonito esto, y por qué, y si lo hago, qué pasaría, y si no lo hago, dejaría o me perdería de algo, y comienza esa labor del pensamiento. El enemigo empieza a sugerir esa idea, pero la tentación consiste en que el enemigo lo que quiere es activar esa concupiscencia que nosotros tenemos en nuestro ser. Entonces, cuando viene esa concupiscencia, es probado, esa tentación, uno es arrastrado, es seducido al pecado precisamente por esa concupiscencia. Y esta concupiscencia, cuando se ha activado, entonces lo que hace es que concibe y da a luz el pecado. Porque ahora viene la tentación, que es una simple idea, es un pensamiento que puede ser rechazado, pero si nosotros le damos lugar a ese pensamiento, a que pase más allá de un simple pensamiento, se activa la concupiscencia después nos lleva a cometer el acto. Y una vez nosotros hemos cometido ese acto, ese pecado, dice la palabra de Dios, que ese pecado una vez consumado engendra la muerte. Entonces aquí viene ya la separación de la comunión, de la gracia entre Dios y nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes y luchando contra esta situación. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Qué ocurre cuando yo me dejo llevar por la tentación? ¿Qué ocurre cuando yo dejo que la tentación venga y active mi concupiscencia? Tenemos que leer qué es lo que la palabra de Dios dice en la Biblia, que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, la palabra de Dios nos presenta casos, ejemplos, en los cuales nosotros podemos ver lo que ocurrió y tener la idea de cómo funciona esto para evitar caer en estas situaciones. La Biblia nos habla de un personaje muy importante llamado David. El rey David, dice la palabra de Dios, que era el dulce cantor de Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que llegó a tener tanta intimidad con Dios que compuso la mayor cantidad de himnos. El himnario que se ocupaba y que todavía se ocupa en el Salterio, como se le llama, el libro de los Salmos, fueron escritos en su mayor parte por el rey David. Un hombre que tuvo una intimidad con Dios a tal punto que Dios mismo lo elige a él como parte de la sucesión mesiánica que iba a haber. Tanto es así que nuestro Señor Jesucristo es llamado Hijo de David. Pero ¿quién era realmente David? ¿Qué ocurrió con David? Era un hombre tan santo, tan casto, tan puro, que nunca se vio inmerso en una situación de pecado. La palabra de Dios nos enseña que David atravesó por esta situación de tentación, de concupiscencia, de pecado y de muerte. Porque fíjese que así va el proceso. Primero la tentación, luego la concupiscencia, luego el pecado y luego la muerte. Y David atravesó por esas situaciones. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5, se nos da la historia de David y Betsabé. Dice la palabra de Dios: a la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña,
envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Joab era el general del ejército de David, era sobrino del rey David, porque Joab era hijo de Sarbia, quien era hermana del rey David. David envía a Joab y a sus veteranos y a todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá, mientras que David se quedó en Jerusalén. Aquí viene el primer punto. David se queda en su casa mientras todos estaban en el campo de batalla. David se queda ocioso mientras todos estaban luchando. Luego dice el versículo 2, un atardecer se levantó David de su lecho. O sea que David estaba ocioso, se levanta en la tarde después de estar haciendo siesta, no estaba haciendo nada. Toda su gente estaba en guerra, estaba batallando, pero él se había quedado en su casa haciendo la siesta. Se había dormido. Si lo queremos espiritualizar, se había dormido espiritualmente, se había confiado. Entonces David se levantó un atardecer, después de su siesta, y se paseaba por el terrado de la casa del rey. O sea que no solamente estaba ocioso, andaba paseando, él andaba viviendo una vida descuidada en ese momento. Cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Ahora, acuérdese, mi querido amigo, que la tentación y el pecado nunca vienen solos. Uno muy raras veces peca solo. Siempre necesita a alguien para pecar, ya sea para un chisme, para una calumnia, para cualquier otro tipo de pecado, siempre se necesita otro. Muy raras veces uno peca solo. Entonces viene David y se da cuenta que había una mujer que se estaba bañando, pero aquí viene un detalle. Esta mujer sabía muy bien que vivía en la parte baja del palacio, pero no le importó saber que el rey estaba en su palacio, en sus habitaciones, y esta mujer se estaba bañando en su parte de terrado que le correspondía a la casa de ella, dispuesta, por así decirlo, estaba expuesta a que el rey la viera. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. Dice que la mujer se estaba bañando y era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer. Y ahora, dése cuenta cómo comienza el proceso. Si nosotros nos imaginamos esta situación, pues David andaba muy fresco, se acaba de levantar de su siesta, andaba caminando, cuando él se asoma al balcón y de repente va viendo a aquella mujer escultural bañándose y no sabemos si estaba con ropa o semi vestida o semidesnuda, no sabemos, pero la cosa es que David le vio su silueta, la vio muy bonita y en ese momento se activa la concupiscencia. Porque David se le quedó viendo a la mujer, la vio muy bonita y ahí se activó. Ahí vino la sugerencia del enemigo, mira qué mujer más bonita la que se está bañando. Entonces aquí es donde comienza ya el proceso del pecado. Y acuérdese, como les acabo de decir, muchas veces, la mayoría de veces no pecamos solos, siempre involucramos a otras personas en nuestro pecado. Porque aquí dice el versículo 3 que mandó David para informarse sobre la mujer. O sea que él preguntó quién era. Él mandó a llamar a alguno de sus siervos y le dijo, mira, asómate y mira quién es esa mujer que está ahí. El otro se asoma y cuando la vio le dijo, oh, ella es Betsabé, hija de Elián. Elián era uno de los consejeros de David, mujer de Urías elitita. Urías era un extranjero que se había adherido al pueblo de Israel y que Urías ahora era parte de los capitanes en el ejército de Israel y estaba en el campo de batalla. Entonces David pregunta quién es, le dicen quién es, y entonces en el versículo 4 dice que David envió gente para que la trajese. Ahora David está involucrando ya a más personas en su proceso de pecado. La manda a llamar. Esta mujer llegó donde David, y él se acostó con ella y se consume el pecado. Dese cuenta cómo comienza el proceso. Primer lugar, ocioso, paseándose. Luego mira a la mujer, entra la codicia en él, se activa su concupiscencia. Manda a preguntar quién es, la manda a llamar y ahora esa concupiscencia activada viene y da a luz. Ahora viene, concibe el pecado. Se acuesta con ella, pero como a toda acción hay una reacción, aquí vienen las consecuencias del pecado. Porque luego el versículo dice que se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas. ¿Qué significa esta expresión? En el antiguo Israel había una ley que cuando una mujer tenía su proceso, su periodo normal de menstruación, ella quedaba en un estado de impureza ritual, no podía acercarse al templo. Cuando ella se terminaba su proceso, su tiempo de menstruación, contaba 7 días y a los 7 días ella llegaba al templo, ofrecía un sacrificio y ahora volvía a estar nuevamente en una pureza ritual.
Entonces, ¿qué ocurre con esta mujer? 7 días después que terminaba su regla, su periodo de menstruación, ella venía y realizaba su sacrificio de purificación, y eso significa acá que ella acababa de purificarse de su regla, o sea que ella tenía ya un promedio de 7, 8 días, 9 días, digamos, se acababa de purificarse. No dice que fue al siguiente día, a lo mejor pues fue en los primeros 3, 4 días después de su purificación, y usted sabe y hace la cuenta. Una mujer después de 7, 8, 9 días después de su última menstruación está en un estado de fertilidad. Entonces eso nos está diciendo la palabra de Dios. Esta mujer estaba en ese momento de fertilidad, estaba en ovulación. ¿Qué significa eso? Cualquier relación iba a provocar, iba a crear un embarazo. David viene, la manda a llamar, se acuesta con ella. No sabemos cuánto tiempo su marido tenía de estar fuera de la casa porque estaba en la batalla. Ella tenía días de estar sola. Pues claro, también a ella le afectó, también le atacó la concupiscencia. Se dejó llevar por la situación, y más que era el rey que la estaba mandando a llamar, ¿cómo que no? Entonces aquí viene la situación. Se acuesta cuando ella acababa de purificarse de sus reglas y ella se volvió a su casa. Supuestamente no había pasado nada. Porque muchos creen que pueden pecar y pueden quedarse riendo y pueden quedarse tranquilos, y creen que como no pasó nada, pues hasta ahí terminó todo. Pero en el versículo 5 se da el problema. La mujer quedó embarazada y le hizo saber a David: estoy encinta. Y se le termina y se le arruina la cuestión, y empieza David que no sabía qué hacer. Porque dése cuenta qué terrible era lo que David estaba enfrentando. Había fallado a un mandamiento de la ley. Había tenido relaciones con la esposa de su prójimo. El adúltero y la adúltera, decía la ley, indefectiblemente morirán. Entonces el rey se había hecho reo de muerte por haber cometido adulterio con la mujer de uno de sus capitanes. Dese cuenta en qué situación tan terrible estaba cayendo David. Segundo lugar, el rey era una persona que se caracterizaba y tenía que caracterizarse porque el rey también guiaba con su vida al pueblo hacia Dios. Y ahora venía el rey y se estaba convirtiendo en un hombre impío por lo que había hecho. Tercer lugar, el mal testimonio. Todos admiraban al rey, era un hombre muy devoto, muy entregado, era un cantante que cantaba tan lindo para el Señor, y ahora el rey estaba cometiendo un adulterio con la mujer de su prójimo. Entonces las consecuencias realmente estaban poniéndosele muy feas, muy negativas a David. Y conocemos la historia de lo que David hizo. Manda a llamar a Urías, pensando que al estar Urías en el palacio, después iba a ir a su casa, iba a pasar la noche con su esposa, iba supuestamente a creer que esa noche iba a quedar embarazada su esposa, y ahí nunca se iba a saber. Pero conocemos la historia que Urías decide no ir a su casa, no ir con su esposa, y eso le causa la muerte a Urías, porque después el rey lo manda a matar, le da la orden a él mismo, le entrega la carta para su general, diciéndole en la carta, decía: pónganme a este en lo más fuerte de la batalla, después déjenlo solo para que muera, y así de esa manera Urías muere. Cuando Urías muere, entonces David ahora se siente libre, manda a traer a la mujer, y dice David: esta mujer no va a quedar desamparada, su marido vino, pobrecita, quedó embarazada, porque el pueblo no lo sabía, el pueblo ignoraba esta situación, él estaba ahora mintiendo. Aquí viene otro detalle: cuando nosotros pecamos, tampoco el mismo pecado viene solo, este pecado arrastra más pecados, porque ahora viene la mentira. Ahora voy a tratar de tapar el hoyo que hice abriendo otro hoyo. Y ahí donde empezamos a abrir agujeros por todos lados para ir tratando de tapar los agujeros que vamos abriendo. Entonces David creyó que por el hecho que ahora que ya estaba muerto el hombre, imagínense, embaraza a la esposa, mata al marido, y ahora lo que él hace un acto de piedad y dice: no, esta pobre mujer no va a quedar desamparada, véngase, yo me voy a casar con ella y este niño lo voy a adoptar como que si fuera mío. Fíjese la sinvergüenzada. El pecado nos hace sinvergüenzas también delante de Dios. Pero como Dios no se queda con nada, y Dios conoce muy bien las actitudes y las acciones y las intenciones de nuestro corazón, entonces Dios le manda a un profeta para que vaya y lo reprenda. Y aquí es donde comienzan las consecuencias. Primer consecuencia del pecado, queridos amigos: se pierden las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones tiene Dios para nosotros? Pero las perdemos precisamente por nuestro pecado. Hay un amigo cantante, canta muy bonito él, y tiene una canción en donde él dice algo bien interesante. Él dice: Señor, ya no quiero más volver a las cosas que dejé, yo ya estoy cansado. ¿Cuántas veces te he dejado a ti con el milagro entre tus manos? Y este hermano que ha hecho esta canción es interesante porque él está viendo precisamente esta situación. ¿Cuántas bendiciones, queridos amigos, hemos dejado de recibir precisamente porque hemos pecado y no hemos hecho las cosas bien delante de Dios?
Segundo libro de Samuel, capítulo 12, que es donde nos va narrando esta historia, versículos 7 a 10. En primer lugar, se pierden las bendiciones. Entonces el profeta Natán dijo a David, tú eres ese hombre. ¿Cuál es el contexto de esta situación? Un día llega este profeta Natán y le dice al rey, rey, quiero contarte algo. Fíjate que en tal lugar había un hombre que tenía una corderita. Y esta corderita era lo único que tenía. Y esta corderita había crecido como una mascota para sus niñas y había crecido juntamente con ella. Y la corderita dormía con ellos, comía con ellos. Era la mascota de sus hijas. Y a la par de este hombre vivía un hombre rico que tenía mucho ganado, muchos corderos. Un día llega alguien a visitar a este hombre rico y este hombre rico, en lugar de tomar uno de sus muchos ganados que tenía, de sus muchas corderas, fue a traer la corderita de este hombre propio, de este hombre pobre que la quería como a una hija, la agarra, la preparan, la matan y la preparan para servírsela de comer al visitante del hombre rico. Cuando el rey David escucha esa historia, él pensaba que era una historia real de algo que se había dado, y dice la Biblia que se encendió David y dijo, ese hombre tiene que pagar 4 veces por la oveja que ha hecho. Él solo se condenó. Fíjese que ya vamos a ver por qué él solo se condenó. Este hombre tiene que pagar 4 veces por lo que hizo. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel, yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor, refiriéndose al rey Saúl. Te he dado la casa de Israel y Judá, y si es poco, te hubiera añadido todavía otras cosas. Está diciendo claramente, si era poco todo lo que te había dado, todavía te iba a dar más bendiciones, porque has menospreciado a Yahvé haciendo lo que le parece mal. Has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer por mujer tuya, y lo has matado por la espada de los amonitas. Pues bien, aquí vienen ya las consecuencias, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Y aquí donde comienza ya este proceso de caída, de consecuencias que David experimentó. Él mismo dijo, este hombre tiene que pagar 4 veces por lo que hizo. Y aquí comienza ya qué es lo que ocurre, las 4 cosas que David tuvo que pagar por ese momentito, mis queridos amigos. Es un momentito de pecado que podemos hacer, pero dése cuenta la cantidad de consecuencias que puede traer para nuestra vida. ¿Qué pasa con este niño producto de esta relación de adulterio? La palabra de Dios nos dice que el hijo de esta relación muere al poco tiempo de nacido. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13 al 15. Cuando David le dice a Natán, al profeta, he pecado contra Yahvé. Él reconoce su pecado. Ahora, Dios lo perdona, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón, siempre y cuando haya arrepentimiento, porque en este caso David se está arrepintiendo. Porque muchos creen que como Dios es tan misericordioso, al final, pues aunque usted sea pecador, siempre va a perdonar. No, aunque usted sea pecador, pero se arrepiente y pide perdón y pide la reconciliación, Dios sí lo va a perdonar. Si no, no puede perdonar a quien no quiere buscar el perdón. Entonces dice David, he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Después de este momento, David dice en la Biblia que se tiró al suelo, no quería comer, no se quería ni bañar, estaba deprimido, y pasaba orando, clamándole, suplicándole a Dios que le perdonara la vida al niño, porque el niño se enfermó, el niño cae en un estado de gravedad y David se tira al suelo prácticamente, ni se rasga las vestiduras, ni siquiera se peinaba ya, no se bañaba y estaba clamándole al Señor en ayuno para que Dios salvara la vida del niño. Cuando el niño muere, todos sus servidores empezaron a murmurar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si le decimos al rey que el niño ha muerto, si ahorita que el niño está vivo, el rey está como que es loco, ahora imagínense si se muere, qué locura no va a ser, si se da cuenta que el niño ha muerto. Cuando David vio que estaban murmurando, David les preguntó, ¿ya murió el niño? Y ellos tuvieron que decirle, sí, su majestad, ya murió. Entonces ellos pensaban que David iba a tener una reacción todavía peor de la que había tenido, pero no, David sabía muy bien la razón. David sabía muy bien que esa era segunda consecuencia, de su pecado. La primera es que Dios había retirado sus bendiciones de él. La segunda, su hijo estaba muriendo. Y aquí empieza a pagar, imagínense, 4 por 1. Su primer hijo muere. Se levanta David, dice la palabra de Dios, se bañó,
se perfumó, se cambió de ropa, pidió comida y comió. Contrario a la cultura hebrea, que cuando alguien moría, rasgaba sus vestiduras, se echaba tierra en la cabeza y dejaba de comer, entraba en un ayuno. David hace lo contrario. Sus servidores vienen y le preguntan, bueno, ¿y qué está haciendo? Si cuando el niño estaba vivo, usted estaba tirado en el suelo que no quería ni comer, y ahora que el niño muere, hace lo contrario. Y David nos da una enseñanza muy importante. David dijo, no puedo hacer nada, él ya se fue, yo voy para donde él ya no puede venir a donde yo estoy. Y se levantó David y reconoció y aceptó que esa era consecuencia de su pecado. Primera ovejita que pagó por culpa de un pecado. Segunda consecuencia, para que se dé cuenta, mi querido amigo, que es bien difícil ir en contra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 22. Una de las hijas de David es violada por su propio hermano, otro hijo de David. Sucedió después que Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era hermosa llamada Tamar. Y Amnón, hijo de David, se prendó de ella. Eran medios hermanos. Recuerde que el rey David tenía muchas esposas. Entonces, Absalón era hermano de Tamar, hijo de la misma mamá, pero David tenía otro hijo con otra mujer que se llamaba Amnón. Entonces, eran medios hermanos, pero eran considerados hermanos entre ellos. Estaba Amnón tan atormentado que se puso enfermo, porque su hermana Tamar era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle algo. Tenía Amnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David. Amigo era categoría, era un estatus que tenía este muchacho, porque este muchacho realmente era primo de David. Pero le llama amigo porque era de los consejeros, era del grupo, de la corte que caminaba a la par de este príncipe Amnón. Este hombre Jonadab era un hombre muy astuto y le dijo, ¿qué te sucede, hijo del rey, que de día en día estás más afligido? ¿No me lo vas a descubrir? Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, mi hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo, acuéstate en tu lecho y fíngete enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, le dices, que venga por favor mi hermana Tamar a darme de comer, que prepare delante de mí algún manjar para que yo lo vea y lo coma de su mano. Aquí viene una estrategia de maldad, de picardía. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Entró el rey a verle y Amnón le dijo al rey, que venga por favor mi hermana Tamar y fría delante de mí un par de buñuelos y yo los comeré de su mano. David envió decir a Tamar a su casa, vete a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer, pues hasta ahí no se sospechaba que es lo que estaba planeando este hombre perverso. Fue pues Tamar a casa de su hermano, que estaba acostado, tomó harina, la amasó, hizo los buñuelos y los puso a freír delante de su hermano. Tomó la sartén y la vació delante de él, pero él no quiso comer. Y dijo, salgan todos de aquí. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, tráeme la comida a la alcoba para que coma de tu mano. Tomó Tamar los buñuelos que había hecho, se los llevó a su hermano Amnón a la alcoba y se los acercó para que él comiese, pero él la sujetó y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella respondió, no, hermano mío, no me fuerces, pues eso no se hace en Israel, no cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo deshonrada? Esta mujer ruega a Amnón que no haga lo que él tenía planeado hacer. Y tú serías como un infame en Israel. Habla, te lo suplico al rey, que él no rehusará entregarme a ti. Todavía la mujer negociando con él, no me hagas esto. Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó y forzándola se acostó con ella. Y este hombre viola a su propia hermana. Después Amnón la aborreció con tan gran aborrecimiento que fue mayor su aborrecimiento que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete, y la echa de su casa. Ella le dijo, no, hermano mío, por favor, si me echas, este segundo mal es peor que el que me hiciste primero. Pero él no quiso escucharla, llamó al criado que le servía y le dijo, échame a esta fuera y cierra la puerta tras ella. Esta mujer vestía una túnica de mangas, de colores, como dicen algunas versiones, la rasga, pone sus manos en la cabeza, se tira ceniza en la cabeza y esta mujer sale dando de gritos, llorando por lo que había ocurrido con ella, había sido violada por su propio hermano, va a la casa de su hermano Absalón y el hermano Absalón le dijo, ¿es que tu hermano ha estado contigo? Pues ¿sabes qué, hermana? Calla, no digas nada, no te preocupes de este asunto. Y pobre Tamar se quedó desolada en casa de su hermano Absalón. ¿Qué pasó con David?
Cuando David se enteró de esta situación, dice la Biblia que se irritó en extremo, pero no le dijo nada a Amnón. ¿Sabe por qué? Porque Amnón era uno de sus hijos, por no decir el preferido de David. No le dijo nada. Amnón estaba acostumbrado a hacer lo que él quería. Era prácticamente como un candidato a la sucesión del reino. Entonces viene ahora David y se queda pues en silencio, no reprende, no dice nada, no castiga. El David sabía muy bien lo que estaba pasando, precisamente por eso no reprendió, no castigó, porque ahora David estaba pagando la segunda cordera. Su hija estaba en ese momento siendo violada por su mismo hermano. Dese cuenta qué terrible la situación. Toda esta situación por un momentito de pecado. Pierde sus bendiciones, su hijo viola a su hermana, su primer hijo, producto de su adulterio, muere. Ahora David está sabiendo y entendiendo que estas son consecuencias de ese momentito de pecado. Pero la historia no termina ahí. Porque este hombre Absalón, hermano de Tamar, comienza a guardar odio contra su padre. Y guarda ese odio contra David precisamente porque David no hace nada en contra de este violador, en contra de su otro hermano que es violador, y David y Absalón se queda furioso con esta situación. Entonces viene Absalón y empieza a planear una situación. Como no dijo nada David, Absalón dejó que pasaran un par de años, había una enemistad entre Absalón y su hermano, pero cuando ya habían pasado un par de años, la cosa supuestamente ya se había olvidado, un día Absalón decide hacer una fiesta y manda a invitar al rey, le dice que vengan todos los hijos del rey para hacer una fiesta. Como eran muchos, entonces el rey le dijo, no, solo que vayan unos cuantos, yo no voy porque somos muchos y no quiero que tú gastes tanto, pero este hombre insistió y le dice al rey, no, venga a la fiesta, venga, que quiero celebrar y le dijo, como el rey le dijo que no, entonces Absalón le dijo, entonces permita que venga Amnón. El rey se extraña, David se extraña y le dice, ¿y por qué va a ir Amnón? Usted solo deje que venga. David pensó, bueno, entonces estos dos mis hijos se van a reconciliar, pero Absalón lo que tenía preparada era una trampa en contra de su hermano Amnón. Como no había recibido reprimenda de parte del rey, lo que hace Absalón es que da la orden a sus siervos y dice, cuando vean que todos están ya alegres con el vino, ustedes levántense, maten a Amnón y no tengan miedo, porque yo se los he mandado. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. En medio de la fiesta, cuando ya estaban bebidos, estaban contentos, se levantan los servidores de Absalón y mataron a Amnón. Ahora su hermano Absalón está matando a su propio hermano Amnón. Todo por haber violado a su hermana Tamar, todo porque David había fallado contra Dios. Y aquí paga la tercer corderita. Su primer hijo muere, producto de esta relación. Su hija es violada. Luego el violador muere en manos de su propio hijo, de su propio hermano. Y aquí van tres consecuencias ya, producto, mi hermano, de un momentito de pecado. Pero acuérdese que dijimos que eran 4. Falta una más. ¿Qué es lo que ocurre después? En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, se narra después una historia. Pasaron muchos años. Absalón huye donde su abuelo, él era abuelo, el abuelo era el rey de Gesur, era otro territorio. Muchos de los matrimonios de los reyes en la antigüedad eran políticos. David se había casado con la hija de otro rey para tener un tratado de paz y producto de este matrimonio había nacido Absalón y había nacido Tamar. Entonces Absalón huye donde su abuelo, que era rey de otro país, y ahí se mantiene durante un tiempo. Luego Joab, el general del ejército, procura que Absalón regrese otra vez a Jerusalén, porque ahora Absalón se perfilaba como un posible sucesor del rey David, aunque ya David había tomado la decisión, porque Dios le había revelado que su sucesor iba a ser Salomón, que nació de la mujer esta adúltera que cometió este pecado con David. Pero ahora viene Absalón, después de la insistencia de Joab, Absalón logra regresar a Jerusalén, después de un par de años logra entrevistarse con el rey David y aparentemente la situación entre David y Absalón se restaura. Ya se había olvidado la violación de Amnón, ya había olvidado David que Absalón había asesinado a su otro hijo y supuestamente todo marcha bien. Pero, ¿qué ocurre en el capítulo 15 de Samuel? Absalón se rebela en contra de David. Porque como David no había hecho nada en contra de su hermano, a pesar de que ahora viene de él y había tomado la justicia por su mano, ahora Absalón lo que quiere ahora es quitarle el trono a su propio padre. Hace una conspiración,
se lleva a varios de los mejores servidores, de los mejores consejeros del rey. El rey David tiene que salir huyendo de Jerusalén, descalzo prácticamente en penitencia. Su hijo emprende una guerra en contra de su propio padre. Entre el capítulo 15 y el capítulo 18 de 2 Samuel usted puede leer esa historia. Absalón emprende una guerra contra su propio padre. El único objetivo de Absalón era matar al rey David, a su propio padre, para quedarse él con el reinado. Se da la batalla, pero al final quien sale muriendo es Absalón. En el capítulo 18, versículo 31, hasta el 19, capítulo 19, versículo 1, que son seguiditos, dice de la siguiente manera: llegó el cusita, un mensajero que era etíope, y le dijo al rey después de la batalla: recibe, oh rey mi señor, la buena noticia, pues hoy te ha liberado Yahvé de la mano de todos los que se alzaban contra ti. Dijo el rey al cusita: está bien el joven Absalón, porque el rey había dado la orden a los generales cuando salieron a la batalla: vayan, enfréntense al ejército, pero por favor, a mi hijo Absalón respeten la vida, captúrenlo, tráiganmelo amarradito que yo me voy a encargar desde aquí. Y era la orden que tenían, que respetaran la vida de Absalón. Pero Joab no respeta la orden del rey y Joab mata a Absalón. Cuando llega este hombre a darle esta noticia al rey, el rey lo primero que pregunta: ¿está bien el joven Absalón? Y respondió el cusita: que le suceda como a ese joven a todos los enemigos de mi señor el rey y a todos los que se levantan a ti para hacerte mal. Entonces el rey se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar y decía mientras caminaba: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío. ¿Por qué estaba llorando David por Absalón? Porque David sabía que ahora su otro hijo estaba muriendo, porque era parte del producto, del resultado, de la consecuencia de un momentito de pecado. Dese cuenta. 4 veces pagó David. Su primer hijo muere, su hijo producto de su adulterio muere, su hija es violada, el violador muere y ahora el otro hijo de él se rebela y muere también en batalla. Qué duro, querido amigo, son las consecuencias del pecado. ¿Cómo David pagó tan duro esta situación? Dios le perdonó el pecado, pero las consecuencias no quedan borradas, las consecuencias se tienen que recibir. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a esta situación? Tenemos que arrepentirnos y convertirnos, queridos amigos. Tenemos que empezar a evaluar qué son esas áreas de nuestra vida que no están correctas delante de Dios. Tenemos que hacer un examen de conciencia para saber si estamos caminando de una manera agradable delante de Dios o estamos ofendiendo a Dios. En Hechos capítulo 3, versículo 19, San Pedro nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Hechos 3:19 dice: arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Nos está diciendo lo que hay que hacer. En primer lugar, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Sentir un dolor por el pecado, sentir un rechazo por lo que hemos hecho y hacer un verdadero propósito de enmienda, decirle: Señor, no lo vuelvo a hacer. Esta es la conversión. Recurrir al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, llegar delante de Dios y decirle: Señor, perdóname mis pecados. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la sangre de Cristo perdona, borra, limpia nuestros pecados, pero para poder tener acceso a ese perdón, querido amigo, nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer ese examen de conciencia y tenemos que convertirnos. Tenemos que empezar a cambiar nuestra vida para que nuestros pecados sean borrados. Hay promesas para los que se arrepienten y se convierten. Hay 3 promesas. Bueno, la Biblia está llena de promesas para los que quieren vivir para Dios. Pero vamos a tomar 3 promesas para los que se arrepienten y se convierten, para que se dé cuenta, mi querido amigo, la ventaja que existe, que hay en buscar las cosas de Dios, en estar en paz con Dios. En primer lugar, hay respuesta a la oración. Qué triste es cuando nosotros hemos pecado contra Dios y se siente aquel techo, aquel cielo, donde nuestras oraciones rebotan. Muchos hablan de que el cielo se convierte de bronce, porque nosotros oramos y las oraciones no traspasan, no llegan a la presencia de Dios, precisamente porque ha habido
o hay una situación que impide que nuestra oración llegue delante de Dios, porque Dios no nos mira, no quiere vernos, está dolido, está enojado, está retirado, ha apartado su gracia de nosotros. Entonces nosotros, aunque querramos orar, nuestra oración no es efectiva porque no tenemos ese acercamiento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos da la primer promesa para aquellos que buscan ese arrepentimiento y la conversión. En primer lugar, hay respuesta a nuestra oración. Dice Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hay mucha gente, querido amigo, que está viviendo o atravesando pruebas, que no son pruebas o parte de las pruebas naturales que nosotros como cristianos tenemos que sobrellevar, sino que son el resultado de algo que no está caminando bien delante de Dios. Cuando nosotros buscamos esta conversión, este arrepentimiento, entonces nuevamente las puertas de los cielos se abren. Eso es lo que está diciendo acá. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, en primer lugar, se humilla. Nosotros no podemos llegar delante de Dios con soberbia. Usted se acuerda de aquella historia de aquel publicano y de aquel fariseo que estaban orando en el templo. Cómo aquel hombre fariseo llega y se para con mucha soberbia y dice: Señor, te doy gracias porque yo soy un hombre justo, yo soy un hombre que ayudo, yo soy un hombre que doy el diezmo, yo soy un hombre que hace esto, que hace lo otro, y no soy como este que está aquí. Y menciona al pobre publicano. ¿Qué es lo que el otro estaba haciendo? Estaba de rodillas delante del Señor, estaba humillado, y lo único que el hombre le decía: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, que soy un pecador. Entonces Jesús pregunta: ¿quién de los dos creen que salió justificado? Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y primer condición es que tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que reconocer que nosotros no somos nada delante de Dios. Necesitamos de Dios, vivimos para Dios. Como decía, si no me equivoco, fue San Agustín, somos mendigos de Dios. Tenemos que humillarnos orando, buscando mi rostro, dice el Señor, pero también volviéndose de sus malos caminos. Cuando nosotros hacemos esto, entonces viene la promesa: entonces yo les oiré de los cielos, desde los cielos. Entonces nuestra oración ya logra llegar al trono de Dios. Viene el perdón de Dios: perdonaré su pecado y luego sanaré su tierra. ¿Qué significa eso? Restaura las bendiciones que Él ha retenido por causa de nuestro pecado. Nos restaura nuevamente las bendiciones y nos empieza a dar más bendiciones. Segunda promesa para los que se arrepienten y se convierten. Dijimos que la primera era que ya encontramos respuesta a la oración. Se restaura nuestra comunión. Segundo, hay perdón de nuestros pecados. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 al 7 dice: buscad a Yahvé mientras se deja encontrar. Llamadle mientras está cercano. Deje el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Yahvé, que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que será grande en perdonar. Y nos está hablando nuevamente de la conversión. Hay que buscar a Dios mientras podamos hacerlo, querido amigo. Como dice Jesús, tenemos que trabajar de día, porque luego viene la noche cuando no se puede hacer nada. Tenemos que buscar a Dios mientras tenemos la oportunidad de hacerlo, mientras hay vida y esperanza, dicen algunas personas. Mientras estamos acá, tenemos la oportunidad de buscar a Dios, buscar esa conversión, buscar ese perdón de Dios. Tenemos que buscar esa restauración entre la comunión de Dios entre nosotros y Él. Cuando nosotros llegamos a esto, buscamos al Señor, también nos está diciendo: tenemos que dejar el mal camino. Tenemos que dejar esos pensamientos que nos llevan al mal camino y tenemos que volvernos al Señor, que va a tener compasión de nosotros. Mi querido amigo, Dios es un Dios misericordioso. Él está lleno de misericordia. Sor Faustina habla que el abismo de la misericordia es insondable, dice ella. El tamaño de su misericordia no se puede conocer. Es tan grande la misericordia, pero no es una misericordia que solo por el hecho que Dios tiene misericordia yo me voy a confiar. No, tengo que buscar esa misericordia.
La ventaja que tenemos es que si buscamos esa misericordia, encontramos la misericordia. Si no la buscamos, no la vamos a encontrar, querido amigo. Y eso es lo que nos está diciendo. Si nosotros nos volvemos al Señor, Él tendrá compasión de nosotros. Tendrá compasión de Él, que será grande en perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Solo aquel pecado que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la siguiente. Porque en la próxima vida algunos pecadillos serán perdonados. A eso se le llama la purificación o purgatorio. Pero en este caso, Dios es tan grande en perdonar, pero cuando uno blasfema, ¿qué quiere decir blasfemar contra el Espíritu Santo? Es cuando ofendemos al Espíritu Santo a tal punto que ya no queremos nada con Él. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Es quien nos lleva a la conversión. Usted sabe que cuando recibimos el bautismo, recibimos el sello del Espíritu. Nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, dice San Pablo, entristecemos al Espíritu. Por eso es que el Espíritu no puede ser una fuerza, como enseñan algunas sectas por ahí, que no existe, que no es una persona, sino que es una fuerza, es una energía. No puede ser una fuerza ni una energía, porque la fuerza o la energía no tienen sentimientos. Y San Pablo dice, no entristezcan al Espíritu, y los sentimientos solo lo tienen las personas, los seres vivos. Entonces dice San Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual ustedes fueron sellados. Muchos hemos entristecido al Espíritu Santo con nuestra vida, pero cuando no hay conversión es cuando no dejamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestra vida. Porque cuando pecamos, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente el Espíritu Santo que habita en nosotros nos redarguye de pecado. Nos dice, te equivocaste. Decimos aquí en El Salvador, la regaste. No hiciste las cosas bien. Muchos le llaman a esto la conciencia, me remuerde la conciencia, me remordió la conciencia. No, no es la conciencia que remuerde, es el Espíritu Santo que le está haciendo ver a uno que uno se equivocó y falló delante de Dios. Pero ahora viene la decisión nuestra. ¿Qué vamos a hacer con ese sentir que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, que nos está llevando a ese momento? Lo que tenemos que hacer es pedir perdón. Cuando ya no queremos pedir perdón, es cuando se comete ese pecado imperdonable. Pero por lo demás, todo pecado será perdonado siempre y cuando busquemos ese perdón y esa misericordia. Y en tercer lugar, vida. El Señor nos promete vida, vida eterna, vida en abundancia. Ezequiel capítulo 18, versículos 21 al 23. Dice el profeta Ezequiel, en cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá? Si el malvado se aparta de los pecados que ha cometido, si se convierte, si comienza a observar la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandatos de Dios, si comienza a practicar el derecho, la justicia, lo correcto delante de Dios, entonces ya no morirá, ya no va a haber condenación, al contrario, vivirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más, porque Dios los borra, se olvida. Cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, le decimos, Señor, perdóname mis pecados, y recibimos esa absolución, ese perdón de pecados, en ese momento, querido amigo, todo eso queda olvidado por Dios. Las consecuencias no, pero el pecado queda borrado. Por eso es que se nos enseña que lo que se borra es el pecado, pero la culpa todavía queda pendiente. Hay que resarcir, hay que redimir, hay que tratar de buscar una manera de resarcir esa culpa. Pero está diciendo aquí que ninguno de esos crímenes se le recordará más, vivirá a causa de la justicia que ha practicado. Y el Señor luego dice en el versículo 23, ¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado, y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Por eso, mi querido amigo, tenemos la responsabilidad de convertirnos. Tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas, de empezar a tener ese caminar delante de Dios, esa forma de caminar que nos permita mantenernos siempre en gracia de Dios, en ese estado de paz con Dios, de comunión con Dios. Tenemos una esperanza, la esperanza de la salvación. Tenemos una promesa que Dios perdona nuestros pecados, pero tenemos una responsabilidad y es buscar el perdón de nuestros pecados. Concluyo con un último versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Y dice la palabra de Dios en Proverbio 28, 13. El que oculta sus delitos no
prosperará. El que los confiesa y cambia, obtendrá compasión. Fíjese lo que nos dice. El que oculta sus delitos no prospera. Un día de estos estuve dando un retiro en una comunidad y cuando íbamos saliendo, pues yo comenté, compartí mi testimonio en ese lugar y yo estaba comentando que pues pasé 20 años fuera de la Iglesia Católica y durante esos 20 años yo nunca me confesé porque como a mí me habían dicho que no me podía confesar con un hombre igual o peor de pecador que yo. Cuando la palabra de Dios dice claramente en San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23, que Jesús le dio el poder a los discípulos, a los apóstoles, y ellos han ido transmitiendo ese poder de perdonar nuestros pecados. Así lo dice San Juan 20, versículo 21 al 23. Cuando Jesús les sopla, les dice, reciban el Espíritu Santo, a los que ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados. Yo comenté, pasé 20 años sin confesarme. Fue uno de los requisitos que a mí me pusieron para que yo pudiera regresar a la iglesia. Tenía que confesarme por los 20 años que había estado fuera de la iglesia. Cuando íbamos saliendo del retiro, un señor se me acerca y me dice, mira hermano, 20 años estuvo usted sin confesarse, ¿verdad? Sí, le digo yo, 20 años. Yo ya no llevo ni la cuenta, me dijo, pero yo creo que tengo más tiempo que usted que no me confieso. ¿Y por qué no se confiesa? Pues no, me dijo, no. Y empezamos a platicar y yo le dije, pues sabe una cosa, hermano, ahorita, hoy, este día, tiene que ir a buscar la confesión. Tiene que ir a buscar la reconciliación. Y le hice la famosa pregunta, acuérdese lo que acabamos de estar hablando aquí, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y es bien terrible esa pregunta, porque es una realidad. El que oculta sus delitos no prospera, porque está ocultando sus pecados. Todos somos pecadores, necesitamos buscar la reconciliación. Pero si deliberadamente no queremos hacerlo, no queremos buscar ese perdón de Dios, estamos ocultando nuestros delitos, no vamos a prosperar ni espiritualmente ni de ninguna otra manera. Pero luego está diciendo el proverbio, pero el que los confiesa y cambia, son dos cosas. Porque no solamente es ir a confesar. Muchos creen que por el hecho que me voy a ir a confesar este pecado y el siguiente mes voy a volver a regresar a confesar el mismo y el siguiente mes otra vez voy a volver a confesar lo mismo, pero ya llegan nada más a confesarse creyendo que Dios los va a perdonar, pero que ya me limpié y me puedo volver a ir a ensuciar y después me vengo a limpiar. Eso no sirve de nada, querido amigo. Dice claramente, el que confiesa ahí cambia. Conversión. Dejar todas estas cuestiones. Tenemos que confesar y cambiar. El que confiesa y cambia obtendrá la compasión. Usted ya se dio cuenta, mis queridos amigos, las consecuencias del pecado. Ahora la pregunta es, ¿usted qué prefiere? ¿Prefiere vivir en gracia de Dios para que las bendiciones de Dios, la paz de Dios, la protección de Dios estén con usted? ¿O usted quiere seguir viviendo una vida lejos de Dios, contraria a los mandamientos de Dios? Y lo más triste es que a partir de hoy que usted ha visto este programa, ya no tiene excusa delante de Dios. Cuando llegue delante de Dios, usted ya no le va a poder decir a Dios, a mí nadie me dijo que habían consecuencias, porque a partir de ese momento usted tiene la responsabilidad delante de Dios de buscar su perdón. Ahora lo único que le digo es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, te doy a escoger entre la vida y la muerte. Tú vas a escoger al final qué es lo que tú quieres, pero el Señor lo que nos está dando ahorita es la oportunidad de escoger la vida y vida en abundancia en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, querido amigo, hemos terminado nuestro programa. Gracias por haber estado en sintonía de Camino hacia Roma. Recuerde que puede escribirnos a la dirección que aparece en la pantalla, la dirección de correo electrónico. También puede hacer comentarios, preguntas a través del Facebook, tanto del canal 57 como de su servidor. Y también, queridos amigos, usted puede siempre sintonizarnos a través de Canal 57, Canal Católico, viernes a las 8 de la noche y los martes a las 5 de la tarde, y también a través de Radio María El Salvador y Radio María Panamá. Gracias por haber estado en sintonía de Camino hacia Roma y con la ayuda del Señor nos veremos y nos escucharemos en el próximo programa. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Canal Católico 57. Dios quiere hablarte.